Saludos, amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Siempre comprometido con ustedes de llevarles temas de actualidad, de interés, de educación y de orientación. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a hablar en el tema central sobre accidente cerebrovascular o ACV. Y tenemos a un invitado también muy especial que es el doctor Cosme Villamán. Pero antes vamos al segmento de orientación y consejo vial. El tema que tenemos sobre orientación y consejo vial es el estacionamiento de vehículos de ambos lados de la vía. El artículo 5, numeral 27 de la ley 63-17 sobre movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, define el paseo, que es el lugar donde deben estacionarse los vehículos, como la porción aledaña a la calzada, que la calzada es por donde transitan los vehículos, de una vía pública para estacionar vehículos, transitar en caso de necesidad urgente y servir de soporte lateral a la zona de circulación. La DGC y los ayuntamientos o las alcaldías son las responsables de viabilizar el tránsito en las vías públicas de la República Dominicana. Señores, y el problema es que las calles de la ciudad de Santiago regularmente son estrechas, entonces estacionan vehículos de ambos lados y eso entonces trae una situación difícil, un caos en el transporte, no se puede pasar, es decir, tanto en el centro de la ciudad como en los diferentes sectores de la ciudad, que las calles son estrechas. Entonces los vehículos lo estacionan de ambos lados. Y yo creo que debemos tomar conciencia sobre esta situación. Y el consejo que le vamos a dar a los conductores de vehículos, tanto público como privado, es no estacionar los vehículos de ambos lados. Si hay un vehículo de un lado, estacionarlo todo de un solo lado, para que haya flujo de los vehículos. Y a la alcaldía de Santiago es instalar letreros que indiquen no estacionar de este lado en todas las calles de Santiago, en el centro de la ciudad y en todos los sectores, para que el tránsito pueda fluir y no hayan estas dificultades. Y utilizar grúas para retirar aquellos vehículos que estén estacionados del lado prohibido y cobrar 5,000 pesos por cada vehículo que esté mal estacionado o esté estacionado del lado que está prohibido. Y es decir, 5,000 pesos que para retirar su vehículo de la alcaldía tenga que pagar el propietario de ese vehículo. Que yo creo que 5,000 pesos es poco, debería ser más, porque la gente nada más así que entiende, el dominicano nada más entiende así. Entonces necesitamos resolver ese problema de que solamente se estacionen en un solo lado de la vía pública. Vamos ahora a los comentarios. El primer comentario que vamos a hacer es: el Consejo Nacional de la Magistratura se reunió en el Palacio Nacional para continuar con el proceso de selección del Procurador o Procuradora General de la República. El propósito de la reunión es analizar las observaciones que han presentado algunas organizaciones de la sociedad civil. Esperamos que con la modificación de la Constitución para esos fines, que se dice que es para la independencia del Ministerio Público, esperemos que realmente sea así, que la persona que se seleccione sea la persona que reúna más condiciones para ocupar esta posición, no que los políticos se aprovechen de esta situación y volvamos a lo mismo de seleccionar a una persona por intereses políticos y simpatías políticas. Así es que la República Dominicana necesita que haya un Ministerio Público eficiente, un Ministerio Público totalmente independiente. Y cuando hablamos de independencia, porque se habla de independencia con relación a la política, tiene que ser independencia total de los políticos, de lo económico y de todo. Es decir, que haya un funcionario que solamente se fije en la ley, aplicar la ley correctamente. El segundo comentario que vamos a hacer es que el 14 de febrero de cada año se celebra el Día del Amor y la Amistad.
Según los griegos, el ágape es un amor incondicional, desinteresado y universal. Representa el amor más puro y profundo, el que no espera nada a cambio. Se asocia con el amor por la humanidad, la compasión y la bondad. También el ágape es el amor espiritual o divino. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos con el tema de la semana. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Burabito. Estamos en la avenida Inver, Burabito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Tenemos un espacio para ti en el taller de Doppler vascular los días 15 y 16 de febrero en Plaza Corominas en Santiago de los Caballeros. Desde Brasil contaremos con la participación del doctor Peter Francolin y los conferencistas nacionales, los doctores Mayolo Corniel y Lina Merpiña. Para más información, escríbenos vía WhatsApp al 809-645-8808. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con este tema tan interesante sobre los accidentes cerebrovascular. Y tenemos al doctor Cosme Villamán. Saludos, doctor. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer tenerlo con nosotros aquí. Gracias. Saludos, Alberto de Jesús. Saludos, magistrado Mirabal, y saludos, doctor Cosme. Más que un placer, yo creo que una alegría y un orgullo tener personas jóvenes con especialidades como la neurocirugía
y su especialidad endovascular, ¿verdad? Sí. Que es interesantísimo y que es novedoso en este país para beneficio de todos los pacientes. Sí, Bienvenido, doctor. Doctor, Gracias por la nos invitación. gustaría que en principio nos explique, y a los amables televidentes, en qué consiste un accidente cerebrovascular o ACV y qué ocasiona un accidente cerebrovascular. Sí, el accidente cerebrovascular, también conocido como ACV, SB, derrame cerebral, ictus, sobre todo en Europa, obedece a una condición vascular cerebral. Vascular significa las arterias y venas del cerebro, donde pueden ocurrir dos cosas. O una arteria se tapa del cerebro y esa región del cerebro que es irrigada por esa arteria deja de percibir flujo de sangre, recordando que las arterias, su función es llevar oxígeno y glucosa, que es con que se alimenta el cerebro. Puede ocurrir que se ocluya ya sea por un trombo, por un coágulo, o que la arteria se rompa. Si la arteria se rompe, entonces va a vertir ese contenido que lleva adentro, que es la sangre, al parénquima, al tejido cerebral, y va a ocasionar daño. El daño puede tener magnitudes diferentes dependiendo del tamaño del vaso que se tape o de la magnitud de la hemorragia que se produzca. Y a propósito, doctor, el ACV comúnmente se conoce como derrame cerebral, sobre todo a nivel de los campesinos y a nivel popular, ¿verdad? Hay varios tipos, tengo entendido, de accidente cerebrovascular que usted podía distinguir entre el isquémico y los demás. Sí, correcto. El isquémico obedece a cuando la arteria se tapa por un pequeño trombo, un pequeño coágulo, una placa de ateroma de colesterol. Entonces ya el flujo no pasa hacia el tejido cerebral y esa zona eventualmente se va infartando y se muere. Entonces, la otra condición es el ACV hemorrágico, cuando la arteria se rompe y vierte esa sangre entonces al parénquima cerebral. Tienen etiologías diferentes, factores de riesgo diferentes para que se produzcan, pero esas son las dos condiciones: ACV isquémico y ACV hemorrágico. Isquémico cuando se tapa la arteria, hemorrágico cuando la arteria se rompe. Me imagino que el mayor porcentaje del isquémico es el isquémico, alrededor del 80-90%. Exactamente, un 80% aproximadamente de los eventos que ocurren en el mundo cerebrovasculares son isquémicos, no se tapa la arteria, y un 20% son hemorrágicos. Aquí en las estadísticas que nosotros estamos manejando como Sociedad de Neurointervención y Neurología Vascular, sería un 75% isquémico y un 25% hemorrágico. ¿Sí? Dentro de las causas más frecuentes del derrame isquémico cuando se tapa la arteria, tenemos las placas de colesterol que se alojan en las arterias que van hacia el cerebro, que se pueden fragmentar o ellas por sí solas ocluir el flujo de sangre hacia el cerebro. También condiciones como la fibrilación auricular, el corazón en vez de latir de manera regular, late de manera irregular y empieza a soltar trombo hacia la circulación, incluyendo el cerebro, tapando algunos vasos. Otras condiciones son foramen oval permeable, que es una condición congénita donde hay una comunicación del ladito derecho del corazón con el izquierdo, con un pequeño foramen que regularmente se oblitera, se cierra al momento de nacimiento, pero si persiste abierto ese foramen, pues también puede permitir el paso de trombos hacia el cerebro. Y la condición más frecuente es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial pues, puede generar cambios a nivel de las arterias del cerebro y de toda la economía del cuerpo humano, y consiste en que los vasos se van poco a poco reduciendo de tamaño y puede llegar un momento en el que la reducción de ese tamaño de esa arteria es tan significativo que provoque un infarto en esa zona que está irrigada por esa arteria. En cuanto a los hemorrágicos, entonces, hay dos causas también muy frecuentes. Una que comparte también etiología con los isquémicos, también la hipertensión puede romper, si la presión arterial está muy alta, un vaso sanguíneo no tolera tanta presión y eventualmente se puede romper.
Otra condición son los aneurismas cerebrales. Los aneurismas cerebrales es una dilatación de las arterias del cerebro. Es como si fueran las gomitas de los carros cuando se van poniendo viejas y se dilatan un poquito. Al dilatarse, esa dilatación no tiene todas las capas de la arteria, sino que es una porción bastante débil y aumenta un poquito la presión y se puede romper. Hay otras condiciones también congénitas como las malformaciones arteriovenosas, el uso de anticoagulantes, de antiagregantes plaquetarios, exactamente, que puede llegar un momento a tener una sobredosificación el paciente y predisponer a que también pueda sangrar. Doctor, ¿cuáles son los síntomas más comunes que siente una persona cuando está siendo afectado por un problema de esto cerebrovascular o ACV? ¿Qué síntomas siente? Sí, en el caso del ACV hemorrágico, cuando la arteria se rompe, en el caso, por ejemplo, de un aneurisma cerebral, el paciente va a experimentar el peor dolor de cabeza de su vida y lo describe a sí mismo. El peor dolor de cabeza de su vida. En algunos casos podemos tener un problema de derrame cerebral sin que el paciente presente un dolor de cabeza con una intensidad tan fuerte, pero si un paciente regularmente no padece de dolores de cabeza y empiezan a aparecer dolores de cabeza, o si es un paciente migrañoso pero las características de dolor son diferentes, eso tiene que tener una señal de alarma para el paciente y inmediatamente buscar ayuda. El paciente con el derrame cerebral hemorrágico puede perder el conocimiento, puede debutar con convulsiones. En el ACV isquémico, cuando la arteria se tapa, el paciente puede presentar dificultad para hablar, el habla se le pone estropajosa, debilidad en un ladito del cuerpo, le pedimos que levante las manos y vemos como una manito se va cayendo con relación a la otra, tanto en el miembro superior como en los miembros inferiores, en las piernas. En algunos casos el paciente también puede presentar desbalance, mareo de manera repentina. Eso obedece ya a la circulación posterior al sistema vértebro-basilar. En otras ocasiones puede presentar defectos visuales que se puede presentar como en forma de amaurosis, que es perder la visión de manera repentina y se puede recuperar, pero también se puede permanecer por un periodo de tiempo prolongado, inclusive perpetuarse en el tiempo y hacerse permanente. Pero básicamente esos son los síntomas. Como el más frecuente es el ACV isquémico, lo más frecuente que podemos encontrar es que el paciente tiene voz estropajosa, que el paciente tiene debilidad de un ladito del cuerpo y desviación de la comisura labial. Se le tuerce un poquito la boca. Eso es muy interesante, destacar los síntomas de un ACV. Nosotros acabamos de terminar una investigación donde evaluamos cerca de 10.000, hicimos cerca de 10.000 encuestas, tanto aquí como en Santiago como en Santo Domingo, evaluando el nivel de conocimiento de la población dominicana con relación a los síntomas de los eventos cerebrovasculares, y sorprendentemente entre el 70, casi el 80% tienen un conocimiento nulo o muy bajo de reconocer un ACV. Entonces esto es muy importante porque por cada minuto que está de una arteria del cerebro tapada se van muriendo 2 millones de neuronas. Entonces, tiempo es igual a cerebro. Mientras más rápido se aborda este paciente que tiene esta condición, más probabilidades tenemos de devolver un paciente con independencia funcional a la sociedad. Para nosotros es muy importante este tipo de intervención, y nosotros lo asumimos como un compromiso como médico, como sociedad de neurointervención, neurología vascular, y como dominicano, que el dominicano aprenda a reconocer estos síntomas. Si ustedes se fijan, anteriormente en las telenovelas o en las películas, cuando iban a simular una enfermedad de uno de los personajes, simulaban que le dolía el pecho. Sí, y eso hizo una concientización a nivel mundial de que cualquier problemita de dolor de pecho lo asociamos con un estado de gravedad. Entonces, algo parecido es lo que debemos de hacer con el derrame cerebral. Y a propósito, doctor, dada la importancia que usted señala del reconocimiento de este tipo de síntomas y la ignorancia de la población, porque hablar del 70%, que prácticamente el conocimiento es casi nulo, entonces surge
la necesidad de una orientación, una educación de parte del Ministerio de Salud Pública y de la misma Sociedad de Neurología. ¿Se han planteado eso ustedes como neurocirujanos, como sociedad, de hacer una campaña de concientización? Porque hay muchas personas padeciendo de este tipo de enfermedad que llegan tarde a la urgencia por desconocimiento. Sí, claro, es un compromiso tanto de la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de República Dominicana como la Sociedad de Neurointervención y Neurología Vascular, apoderarnos de este tema y hacer que llegue a la población, pero que esto pueda tener una connotación, para que pueda llegar a tener un impacto poblacional importante. Necesitamos también que los estamentos del Estado se hagan eco de esta situación con relación a la parte de publicidad en cuanto al manejo preventivo de los eventos cerebrovasculares. Claro, es un compromiso en conjunto, y nosotros como neurointervencionistas y la sociedad en sentido general asume ese compromiso con los medios y los recursos porque tenemos disponibles, y medios como este pues hacen posible esa interacción con la población. Doctor, usted dijo algo muy importante y se me grabó porque, por ejemplo, a mí es raro que me duele la cabeza, pero usted dijo que cuando una persona que regularmente no le duele la cabeza y comience a dolerle la cabeza, podría, no necesariamente. Exacto. Pero cuando una persona que nunca le duele la cabeza y comienza de repente a comenzar, eso es como síntoma de eso. Sí, claro. Podría claro. ser. Sí, es seguro. Si estás haciendo tu vida cotidiana en torno a lo que haces siempre y de repente aparece un dolor de cabeza, pues sí, eso es una señal de alarma. Es diferente a que si te tomaste unos tragos, el estado de deshidratación que genera el alcohol, pues generalmente eso puede provocar que te duela la cabeza, o un estado de deshidratación, como vivimos en un país tropical. Si no nos hidratamos de manera adecuada, también puede generar dolor de cabeza, pero uno sabe qué pudo haberlo provocado. Si estamos llevando una vida dentro de los parámetros regulares que siempre llevamos y aparece un dolor de cabeza, visite neurólogo. Correcto. Sí. Doctor, con su permiso y el permiso de los televidentes, vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, Boschprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Gurabito. Estamos en la avenida Inver, Gurabito, 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Tenemos un
espacio para ti en el taller de Doppler vascular los días 15 y 16 de febrero en Plaza Corominas, en Santiago de los Caballeros. Desde Brasil contaremos con la participación del doctor Peter Francolin y los conferencistas nacionales, los doctores Mayolo Corniel y Lina Merpiña. Para más información, escríbenos vía WhatsApp al 809-645-8808. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante, un tema que realmente los televidentes deben poner atención a este tema, que son los accidentes cerebrovascular o ACV o derrames cerebrales. Alberto, tú me dijiste que tenía una inquietud importante. Sí, realmente tengo una inquietud, uno cree que son muchos los casos de ACV o de accidente cerebrovascular, pero ustedes tienen como sociedad estadística del porcentaje de pacientes que llega con ACV en este país y de muertes inclusive, porque por descuido o ignorancia del paciente no llega a tiempo. Sí, de hecho mira, las tres cosas que matan al dominicano, las tres principales causas de muerte son las enfermedades de corazón en primer lugar, los derrames cerebrales en segundo lugar y los accidentes de tránsito. O sea, los derrames cerebrales es la segunda causa de muerte en República Dominicana, pero es la primera causa de discapacidad en República Dominicana. Y cuando hablamos de discapacidad, no estamos hablando solamente de la discapacidad que presenta el paciente que deja de hablar, que no entiende lo que se le dice o que tiene alteración en su función pierde mental, movilidad, pierde la capacidad en cuanto a sus funciones mentales superiores, juicio, raciocinio, personalidad, un ladito del cuerpo que no lo mueve. Ese paciente no solamente está discapacitado el paciente, es que está discapacitando probablemente a su familia completa. Es correcto. Y en muchos casos pasa eso. Entonces sí, tenemos una connotación en cuanto a incidencia de los eventos cerebrovasculares muy grande en República Dominicana. Somos la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Y a propósito, doctor, usted hablaba de los ateromas, los trombos, el paciente hipertenso lo relacionaba también, pero estos pacientes con dislipidemia, también podría eso contribuir si no se tratan el colesterol, los triglicéridos, porque contribuyen al entaponamiento de las arterias. Sí, claro. Mira, de los casi 28.000 casos que ocurren en el país de eventos cerebrovasculares por año, aproximadamente entre un 20 a 25% obedecen a pacientes con problemas de los lípidos, del colesterol en la sangre. Para explicarlo de una manera llana, si tenemos un vaso sanguíneo, la pared interna del vaso sanguíneo es muy susceptible a que cuando hay aumento de colesterol en la sangre se vaya pegando en la pared. Entonces eso eventualmente va provocando una disminución en la luz del vaso que lo va estrechando, y ese estrechez pues puede dar lugar a que el mismo vaso se tape por completo o que se fragmente la placa y se rompa y se aloje en una arteria más pequeña y provoque un derrame. O bien el infarto cerebral o bien el infarto cardíaco. Así es. Doctor, ¿y cuáles son las personas que tienen mayor riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular o un ACV? Sí, muy buena pregunta. Las personas
que tienen hipertensión y no está controlada o desconocen que son hipertensos. Las personas... disculpe, doctor, la hipertensión es cuando la persona tiene... ¿cómo se llama esto? La presión arterial alta. La presión arterial alta, correcto. Alta. Sí, que nosotros en República Dominicana tenemos un número alto de pacientes que no saben que son hipertensos porque la presión arterial no duele. Es silenciosa. Es silenciosa y como no genera síntomas, eventualmente no buscamos ayuda médica o no hacemos una evaluación de rutina, que es recomendable independientemente, ya después de la edad adulta, por lo menos hacerlo una vez al año. Correcto. Sí, el aumento de la presión arterial, otra de los factores que predisponen a derrame cerebral es los pacientes diabéticos que no son controlados. Tenemos factores de riesgo que son que pueden ser modificables y no modificables, pero pueden ser controlables. Por ejemplo, un factor de riesgo no modificable es, por ejemplo, la edad. A mayor edad, mayor riesgo de presentar un evento cerebrovascular. Eso no lo podemos modificar. Hay factores de riesgo que pueden ser modificables, como por ejemplo el sedentarismo, hay que la obesidad, hay que hacer ejercicio, la dieta está involucrada en todo esto, tener una dieta lo más sano posible, y enfermedades que predisponen a eventos cerebrovasculares que no son enfermedades que la podemos corregir porque no se van a curar, pero sí son enfermedades que son controlables. Usted puede vivir el resto de su vida entera con presión alta y con diabetes y morirse de cualquier otra cosa si usted controla esas dos enfermedades. Doctor, ¿y el tabaquismo y el alcoholismo no? Importante, el tabaquismo es un factor muy importante. Las personas... De hecho, nosotros cuando vemos las arterias de un paciente que le estamos realizando algún procedimiento, sin tener la historia previa de si es fumador, no podemos decir que un paciente es fumador. Los vasos sanguíneos son más difíciles de abordar, los vasos sanguíneos se van deteriorando poco a poco, se endurecen de una manera muy significativa y eso también da lugar a que los vasos se pongan más pequeñitos, el daño en la pared interna de los vasos sanguíneos, así como ocurre en el corazón. Algo parecido ocurre en el cerebro. De hecho, un paciente fumador con un infarto cardíaco es un paciente con un factor de riesgo muy alto para que también presente un derrame cerebral. Usted hablaba hace unos minutos, doctor, sobre la particularidad de la discapacidad que produce esta enfermedad y lo incapacitante que se vuelve no solo para el paciente, sino para el acompañante también, que es una dificultad mayor. Sin embargo, ustedes tienen un tiempo de recuperación de ese paciente, llevando todo reglamentado del equipo multidisciplinario, si es así, que participan, o del mismo neurocirujano o neurólogo que lo trata. Sí, correcto. Mira, nosotros tenemos en la clínica una unidad, la primera unidad de eventos cerebrovasculares certificada por la World Stroke Organization. Es una unidad que tiene un personal entrenado específicamente para tratar al paciente con un derrame cerebral. Entonces ahorita hablábamos de que tiempo es igual a cerebro y decíamos que por cada minuto que está de una arteria cerebral tapada van muriendo 2 millones de neuronas. Entonces, existen dos tipos de tratamiento y estos dos tipos de tratamiento, la eficacia del tratamiento va en función de qué tan pronto se le aplique al paciente. Si el paciente llega con un derrame cerebral isquémico, que es el 80% de los casos, un ladito que no lo mueve, desviación de la comisura labial y dificultad para hablar, ese paciente se le hace una tomografía, vemos que no es hemorrágico, que es isquémico, y si el paciente llegó antes de las 4.5 horas, es candidato para aplicar un medicamento por las venas que se llama trombolítico, que es como un anticoagulante que lo que hace es tratar de desbaratar el coágulo. Ahora bien, ese tratamiento es muy efectivo cuando el vaso que está tapado en el cerebro es pequeño. Si el vaso que está tapado es grande, ahí entra entonces la otra parte, que sería lo que nosotros hacemos, que es la parte de neurocirugía endovascular. Nosotros hacemos una especie de cateterismo, al igual que como se hace en el corazón, así mismo en el cerebro. Llegamos hasta el cerebro del
del paciente a través del vaso que está ocluido y a través de un catéter de aspiración o de un stent atrapando, así mismo como se hace en el corazón, atrapando el trombo, retraemos el trombo o lo aspiramos. En muchas ocasiones combinamos ambas técnicas. Entonces el objetivo es destapar esa arteria. Y la mayor efectividad que se tiene destapando esa arteria es si el paciente no llega antes de las 6 horas. Mientras, si no puede llegar a los 15 minutos que ocurre el evento, mucho mejor. Sería bueno que repita eso, antes de las 6 horas. Antes de las 6 horas tenemos un 70% de probabilidad de devolver al paciente independencia funcional. La trombectomía mecánica se puede realizar todavía hasta las 24 horas en algunos pacientes. No necesariamente para mejorar la evolución clínica, sino más bien, no necesariamente para mejorar la independencia funcional, pero sí para mejorar la evolución clínica. Si el paciente iba a fallecer por derrame, no fallece aunque quede con una discapacidad. Si va a quedar con una discapacidad muy severa, va a quedar entonces con una discapacidad mínima. Pero lo ideal siempre es atender al paciente lo antes posible. Si lo tomamos antes de las 4.5 horas, es candidato para hacer 2 tipos de tratamiento. El medicamento endovenoso, que es el anticoagulante, y al mismo tiempo realizar la trombectomía. Pero mientras más a tiempo el paciente llegue, más opciones de tratamiento va a tener y más probabilidades de que su cerebro se salve. Doctor, una inquietud, esos procedimientos que ustedes hacen para cuando el paciente va con esa situación allá, ¿se utiliza rayo láser o eso cómo se realiza? Sí, aquí lo que las personas lo relacionan mucho con rayo láser a nivel popular, pero en realidad lo que hacemos es una especie de cateterismo. Nosotros entramos a través de un catéter, ya sea a través de la arteria radial del brazo o la arteria femoral aquí en el área de la ingle, subimos por por todo el sistema arterial del paciente hasta llegar hasta el cerebro. Entonces ahí aplicamos lo que acabamos de mencionar, ya sea si tenemos el trombo localizado en la arteria, cualquiera de las arterias del cerebro, podemos subir un catéter de aspiración que está conectado a un aspirador a que se pegue al trombo y lo aspire. Y en algunos casos podemos también pasar un stent que atrape el trombo, que hacer que el trombo se incruste dentro de la cerda del stent. El stent es como una mallita que queda, que está pegadita a una guía de metal, y entonces se retrae el trombo una vez que es atrapado por el stent, y así entonces se libera la arteria del trombo. Todo eso se visualiza en una pantalla. Todo eso se va visualizando en una pantalla gigante, como en varias pantallas que tenemos. En el caso de nosotros tenemos 5 pantallas que vamos visualizando cómo vamos navegando a través de las arterias. Es como hacer un mapa y por ahí vamos navegando hasta llegar allá y retraer entonces el trombo. Eso lo vamos haciendo en tiempo real. En el caso de la cirugía robótica, ¿no aplica para este tipo de cirugía? Fíjate, la cirugía robótica, el mayor campo que tiene ahora mismo es en urología. Pero la cirugía robótica y todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial está adentrándose cada vez más en cada uno de los campos médicos, y sí, ya hay experimentación de cirugía robótica para el campo de la neurocirugía. Estamos iniciando apenas en eso, pero sí, ya se están haciendo los primeros pasos. Sí, porque hay que estar acorde a los tiempos y a la tecnología. ¿Y cuál ha sido, doctor, los avances más importantes en neurocirugía en la actualidad? Fíjate, hace unos 20, 30 años atrás, que un paciente, por ejemplo, padeciera de un aneurisma cerebral, era una situación muy catastrófica. Sigue siendo catastrófica, pero cada vez más se va limitando, porque estos mismos avances de la neurocirugía endovascular y el apoyo de la industria en cuanto a desarrollar tecnologías nuevas, ha hecho posible que aneurismas que eran extremadamente difíciles de tratar, con una tasa de mortalidad muy alta, como los aneurismas, por ejemplo, del sistema vértebro-basilar. La arteria basilar es la arteria que va al tallo cerebral. Aneurismas de ese tipo pues se tratan, nunca podemos decir de manera fácil, pero de una manera mucho más segura que lo que se trataba hace 20 años. Hasta el 2015, los derrames cerebrales isquémicos, cuando la arteria se tapaba, no tenían ninguna respuesta, era la evolución natural.
de la enfermedad. El paciente o fallecía o quedaba con una discapacidad muy severa. Desde 2015 que se hicieron los estudios para destapar estas arterias y se vieron que era efectivo, entonces el nuevo estándar de tratamiento fue que mencionamos ahorita. El trombolítico en el paciente con el anticoagulante y subir un catéter al cerebro para aspirar o atrapar el trombo con un stent y retraerlo. O sea, estamos hablando de avances extremadamente significativos, porque lo mismo que se está haciendo desde hace 40 años en enfermedades del corazón, ya lo empezamos a hacer en el cerebro desde 2015. Excelente. Bueno, doctor, con su permiso, de nuevo vamos a hacer un pequeño pausa y de inmediato regresamos. Clínica Corominas ha tenido un crecimiento sostenido y continuo que la mantiene siempre a la vanguardia, brindando servicios de calidad para Santiago y la región. La torre pediátrica cuenta con 4 niveles, 34 habitaciones y un cuerpo médico de 39 especialistas con diferentes subespecialidades. En el primer nivel de la emergencia pediátrica se dispone de 21 cubículos de atención médica equipados con salidas de oxígeno central, de vacío y aire médico, laboratorio clínico, área de nebulización con 6 sillones, área de cirugía menor y farmacia. Además, para la seguridad del edificio, fueron utilizados por primera vez en el país amortiguadores antisísmicos. Clínica Corominas, 70 años, dando servicio de salud con calidad. Cuando hablamos de electrodomésticos de alta calidad y bajos precios, estamos hablando de Distribuidora Salcedo. Muebles, neveras, freezer, estufas, lavadoras, licuadoras, camas, bushprint, en fin, todos los electrodomésticos para acomodar su hogar están en Distribuidora Salcedo, la poderosa de Guravito. Estamos en la avenida Inver, Guravito. 243, 245 y 246. Teléfonos 809 y 829-575-1244. En Santiago, Distribuidora Salcedo. Tenemos un espacio para ti en el taller de Doppler vascular los días 15 y 16 de febrero en Plaza Corominas en Santiago de los Caballeros. Desde Brasil contaremos con la participación del doctor Peter Francolin y los conferencistas nacionales, los doctores Mayolo Corniel y Lina Merpiña. Para más información, escríbenos vía WhatsApp al 809-645-8808. ¿Qué esperas? Inscríbete ya. Desde niños soñamos con ser héroes. Queremos hacer el bien, ayudar a los demás y salvar vidas. Y, ¿sabes qué? Existe una forma muy sencilla de hacerlo: donando sangre. Desde donantes.com.do te brindamos la plataforma perfecta para que esto sea una realidad. Así que, ¿por qué no convertirte en un héroe de verdad? Dona sangre y ayúdanos a hacer del mundo un lugar mejor. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con este tema tan interesante, un tema científico sobre los accidentes cerebrovascular o ACV, o como la gente lo llama regularmente, derrame cerebral. Doctor,
¿cómo afecta la vida de los pacientes una vez que estos pacientes son sometidos a uno de los procedimientos que usted ha explicado? ¿Cómo afecta eso a la vida de los pacientes y de los familiares? Bien, fíjate, un paciente que tenga posterior a un derrame cerebral, quede con secuelas, lo primero es tratar de preservar la vida del paciente, porque estos eventos cerebrovasculares son potencialmente mortales. El paciente que no fallece en cuanto a la evolución natural de la enfermedad y queda con una discapacidad, es muy variable. La discapacidad puede ser desde el punto de vista físico, que el paciente no mueva un brazo o una pierna, que el paciente tenga dificultad para hablar, para entender o para realizar operaciones un poco más complejas como cálculo, el juicio, el raciocinio, etc. Entonces tenemos que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros hablamos de órganos con relación a la importancia que tiene cada órgano, es un pleito que nosotros siempre tenemos con los cardiólogos. Los cardiólogos dicen que el corazón. Que es lo más importante. Y ustedes dicen que el cerebro. Sí, pero fíjate, un paciente puede sobrevivir a un infarto cardíaco y seguir existiendo. Pero el paciente que tiene un derrame cerebral y se le afectan sus funciones mentales superiores, aunque esté vivo, deja de existir. Porque ya no tiene esa forma de interactuar con su medio externo. Estamos hablando si se le afecta el juicio, el raciocinio, la personalidad, etc. Es como un paciente que tenga demencia. Eventualmente deja de percibir el mundo y la realidad como la percibimos. Como se convierte en una carga para la familia. Exacto, entonces ahí viene la otra parte. También podemos tener pacientes que desde el punto de vista neurológico no estemos viendo un daño tan grande en el cerebro, pero puede ser un daño pequeño en un área muy específica del cerebro que incapacite al paciente desde el punto de vista laboral. Por ejemplo, si un paciente es abogado o si un paciente es profesor, es maestro y tiene un pequeño infarto en el área de Broca, que es el área que tiene que ver con el lenguaje para hablar, o en el área de Wernicke, que es el área que tiene que ver para entender el lenguaje en el cerebro, es un paciente que desde el punto de vista laboral, aunque el infarto sea pequeño, está discapacitado de manera severa. O el paciente que tiene que es chofer, que es conductor y tiene un derrame cerebral, aunque sea pequeño, que le afecte el área de la visión a nivel occipital. Entonces, un paciente que no va a poder ejercer sus labores de manera cotidiana y segura. Entonces, es un espectro muy variable. Como mencionábamos ahorita, tenemos pacientes que no solamente se incapacita el paciente, sino que esa discapacidad se prolonga a toda la familia. Y tenemos situaciones que atraviesan la barrera de las paredes de los hospitales. Y hay mucha descentralización con relación al núcleo familiar. Si el padre, que es el proveedor de la casa, deja de trabajar por su discapacidad, pues la mamá va a tener que salir, pero los niños van a quedar siendo vulnerables en algún momento, o alguien va a tener que dejar de trabajar para entonces cuidar al padre que quedó discapacitado. Entonces esto tiene una connotación que no solamente se queda desde el punto de vista médico, es que tiene una connotación social, porque esa misma descentralización puede ser que limite las facilidades para que los niños puedan tener acceso a una educación adecuada en un momento determinado, o que tenga que dejar la escuela eventualmente por trabajar o por atender a alguien que está discapacitado en su familia. Y obviamente el estrés, que eso está medido también hace mucho del cuidador, de quien cuida a la persona y la manera en que eso afecta su vida en sentido general, porque un paciente con una discapacidad puede vivir el resto de su vida con esa discapacidad, siendo dependiente de las personas que lo cuidan. Es un paciente que su expectativa de vida se puede prolongar 5, 10, 15, hasta 20 años. Doctor, y además que no hay límite de edad para que una persona pueda sufrir un accidente de esto cerebrovascular. Puede ser una persona de 30 años, ¿verdad? Así es. Nosotros tenemos una incidencia en este último mes importante de pacientes jóvenes con derrames cerebrales, sobre todo hemorrágicos, por ruptura de aneurismas cerebrales, por ruptura de malformaciones arteriovenosas.
Y hemos tenido pacientes también muy jóvenes con derrames cerebrales isquémicos, que se le tapa una arteria porque tienen condiciones de fibrilación o algunas condiciones cardíacas, o tienen un foramen oval permeable, que fue lo que hablábamos hace un momentito. Y no, definitivamente los derrames cerebrales no discriminan en edad. Es más frecuente en edades avanzadas, pero no discriminan. No discrimina. No, y además, doctor, estos asuntos nuevos que han llegado, como la vapor, creo que vapor que le dicen, y la juca, eso también está acabando con la juventud. Sí, fíjate que fumar juca, eventualmente, si el humo va a afectar de igual manera el pulmón en magnitudes variables a como lo hace el cigarrillo, que lo va haciendo de una manera crónica. El uso de los cigarrillos electrónicos, el hospital de Osner hace una publicación muy interesante hace aproximadamente unos 2 años, donde ellos compararon lo que ocurre en el cerebro de las personas, de los usuarios que utilizan vape, y hay un deterioro muy parecido a lo que ocurre con el síndrome de pugilista, o bueno, que es el síndrome de boxeador, que todos conocemos casos de boxeadores muy famosos, que por la contundencia de los golpes repetitivos, que ahí viene la película famosa de Concussion, de las contusiones cerebrales y esas cosas en el fútbol americano. Entonces, estos pacientes presentan, estas personas que utilizan el cigarrillo electrónico después de cierto tiempo, presentan características anatómicas en su cerebro muy parecidas a las que presentan estos pacientes luego de padecer años de golpes repetitivos en su cerebrito. Excelente. Doctor, hay una inquietud y antes de que se nos termine el tiempo, necesariamente tenemos que tiene que darle ser una orientación general a los pacientes y cuáles son los desafíos en República Dominicana, ya dada la importancia de que es la segunda causa de muerte. El desafío es que esto pueda tener una cobertura universal, que por parte del Estado hay una intervención de que, independientemente de que el paciente tenga un seguro subsidiado, tenga un seguro privado, pueda tener acceso a los centros que ofrecen este tratamiento, para que la población por igual se pueda beneficiar, viéndolo como un problema social de amplio espectro, que no es solamente lo que se gasta en el momento del tratamiento en la fase hiperaguda, es lo que tenemos que ver, lo que ocurre cuando el paciente no se trata. Y ya eso está medido estadísticamente. Necesitamos una cobertura universal, y para eso necesitamos el apoyo del Estado y el Ministerio de Salud en sentido general a la población, que se cuide, que coma lo más saludable posible, que haga ejercicio. No hay excusa. Bueno, no puedo ir a un gimnasio, me queda lejos, no tengo los recursos económicos para un gimnasio, pero si tenemos las 2 piernas podemos salir a caminar por ahí y podemos trotar. Y hay la mayoría de los parques de nuestra ciudad están rebosados con instalaciones para hacer algún tipo de ejercicio, comer saludable. Chequéese. Si usted nunca se ha chequeado la presión, el azúcar, vaya a un médico, en este caso un médico internista, y procure tener ese acercamiento inicial. Si usted ya sabe que sufre de presión, de diabetes, trate de mantenerlo controlado y apego al tratamiento. El cigarrillo, dejarlo por completo. Y si ya tenemos los síntomas, con las orientaciones, y que muy bien ustedes estuvieron conversando, insistiendo tanto con relación a los síntomas, y que hablemos de los síntomas, tan pronto veamos que un paciente tiene desviación, que una persona está padeciendo de una desviación de la comisura labial, se le tuerce la boquita, pierde fuerza en un brazo, en una pierna, y tiene dificultad para hablar, o tiene un desbalance, o está perdiendo la visión de manera espontánea, acuda a un centro de salud, de preferencia a un centro de salud que cuente con una unidad de derrames cerebrales, para que el tratamiento sea lo más oportuno posible y esto pueda tener un impacto poblacional importante. Bueno, doctor, muchas gracias por haber comparecido a nuestro programa. Lamentable el tiempo se nos ha agotado. Será entonces hasta la próxima.